En este tiempo es muy común escuchar que el infierno no existe. ¿Quién fue y volvió para decir que existe el infierno? Más o menos siempre el mismo tipo de gente que niega la existencia del infierno. Los libertinos, los que promueven consciente y deliberadamente el crimen, los idólatras de sí mismos. El destino eterno de tanto de bandidos como de buenos va a ser el mismo. Por la misericordia de Dios, no, porque sería un absurdo. Dios sería incoherente. La persona llegó allá porque lo quiso, voluntariamente. Eso nadie se condenó porque no sabía, eso no existe. Cada uno es responsable por sus actos, uno sabe. María Reina, el podcast de los consagrados. Muy queridos amigos, salve María. Bienvenidos una vez más a María Reina, el podcast de los consagrados. Nos encontramos aquí por una razón muy especial, porque es un tema importante el que vamos a tratar, importante en orden a nuestra salvación. Algunos podrían pensar que es un tema un poco tenebroso y tal vez muchos prefieran no pensar ni escuchar este programa. Algunos tal vez apenas escuchen el tema se desconecten. Pero es importante llevarnos este susto aquí en esta vida terrena y no en la eternidad. Vamos a conversar sobre el infierno. Y para ello está aquí acompañándonos el padre Jorge Velázquez. Salve María, padre, ¿por qué se ríe? Padre Mario. Porque hay muchos predicadores mucho mejores y que conocen mejor el tema que uno. Pero bueno, hay una frase que dice, ese sí un gran predicador, del siglo XIX, el padre Garrigou Lagrange, muy buen teólogo dominico, y él dice, el infierno salvó muchas almas. Exactamente. Y es verdad. El infierno salvó muchas almas. Ya veremos por qué. Él no fue el mismo que dijo que la misericordia de Dios había condenado más gente que la justicia de Dios. No recuerdo si es específicamente de él, pero sí es una frase célebre de algún santo, ¿sí? Bueno, ustedes ven que son cosas, o sea, que es un tema un poco espinoso, sí, porque realmente a pocas personas les gusta escuchar sobre esto. No es agradable, pero es importante, ¿no? En orden a nuestra salvación, Claro. Importante que uno tenga conocimiento, porque antes de entrar al aire, usted mismo lo recordó, ¿no? Es un dogma de fe. Uh-huh. Es decir, un dogma es que si una persona no cree en eso, pues está fuera de... Sí, consciente, voluntariamente, deliberadamente, rechaza esa verdad de fe, porque los dogmas son verdades de fe reveladas por nuestro Señor Jesucristo, reveladas y definidas como tal, declaradas como tal por la autoridad de la Iglesia. Entonces, si alguien va en contra, obstinadamente y deliberadamente, sencillamente cae energía. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo mucha fe, yo creo en Dios, pero no estoy de acuerdo con algunas cosas. Cuidado, ¿no? Porque esa persona ya está en filo de que realmente la fe no es una explicitación humana que se ha venido desenvolviendo a lo largo de los tiempos con santos muy inteligentes. La fe, lo que usted lo dice, es una revelación. Sí, exactamente. Dios revela y revela revela verdades, realidades, que si nosotros no estamos de acuerdo con ellas es problema nuestro, pero eso no va a cambiar la realidad hecha por Dios. Las cosas hechas por Dios no dependen de nuestros criterios humanos y de nuestra aceptación o no. Las cosas son hechas como Él las hizo y ya, y así Él las enseña, las ha enseñado. Bueno, padre, creo que es un tema que levanta al mismo tiempo muchas objeciones, ¿sí? Porque si vamos a hablar del infierno, sobre todo en nuestro tiempo, bueno, también uno ve que antiguamente surgían personas que pensaban así, pero en nuestro tiempo es muy común escuchar que el infierno no existe. Sí, o sea, primero, ¿de dónde la Iglesia toma para, con esa autoridad moral, decir que sí existe el infierno como un dogma de fe? En fin, con unas condiciones que ya vamos a hablar y profundizar sobre ese tema, pero de que sí existe, porque alguien puede decir, ¿quién fue y volvió para decir que existe el infierno? Claro, sí. Sí, digamos, naturalmente se trata de explicar todo pues fundamentado en las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque las verdades de fe
están contenidas en las Sagradas Escrituras, en la revelación hecha por nuestro Señor Jesucristo también. Por tanto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. También por tradición y por el magisterio de la Iglesia. Uy, padre, espere, porque usted ahí menciona tres cosas que son súper importantes y que otra confesión cristiana descalifica, ¿no? Porque lo que enseñó Martín Lutero, sola escritura, Sí. que solo la Biblia es la que tiene la autoridad para enseñar. Pero la Iglesia Católica, quien es católico, reconoce estas tres fuentes, ¿no? Pero claro, y es que es hasta una cuestión de sentido común, porque, por ejemplo, el magisterio de la Iglesia tiene muchísimo fundamento en los padres de la Iglesia. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia? Son los primeros santos. Muchos de ellos convivieron directamente con nuestro Señor Jesucristo, eran de sus discípulos y por lo tanto tuvieron formación directa también con los apóstoles. Entonces, incluso en la división de los padres de la Iglesia hay unos que se les llama como padres apostólicos, porque eran de la época de los apóstoles. Fueron ordenados obispos directamente por los apóstoles. Por ejemplo, no sé, San Policarpo fue ordenado obispo por San Juan. Interesante. San Ignacio de Antioquía fue ordenado obispo por San Pedro directamente. Entonces ellos tuvieron conocimiento de primera mano de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues la tradición evidentemente, y también por razones teológicas, que la mayor parte de teólogos a lo largo de la historia, y entre ellos muchísimos santos canonizados por la Iglesia, doctores de la Iglesia, pues también dan su parecer sobre esto. Entonces, muy importante porque esas tres fuentes tienen el mismo valor, ¿no? Uh-huh. Que es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. Uh-huh. Sí, eso nos va a diferenciar de cualquier otra confesión cristiana. Claro. Principalmente estos tres puntos, que son esas fuentes de credibilidad en materia de fe. Ajá, exactamente. Y una cosa curiosa, y es real, digamos, si analizamos así, el padre Rollo Marín, él tiene un libro muy interesante en el cual trata sobre el tema que se llama Teología de la Salvación. Uh-huh. Si alguien quiere estudiarlo, bueno, obviamente tiene partes que son densas porque pues tiene muchos conceptos teológicos, etcétera. Pero él hace notar ahí una realidad. Y él dice que a lo largo de todos los tiempos, es curioso, pero es más o menos siempre el mismo tipo de gente que niega la existencia del infierno. Y son quienes, en líneas generales, los libertinos, los que promueven consciente y deliberadamente el crimen, los idólatras de sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo largo de todos los tiempos, la gente que es de vida como que más honesta, que lleva una pureza de costumbres mejor, gente que habitualmente vive en estado de gracia, no ponen en duda la existencia del infierno. Entonces ya por eso tenemos una regla de discernimiento hoy en día. A ver, ¿quién es el que niega? ¿Quién es el que acepta? Normalmente quienes niegan es porque es un dogma tan incómodo, molesta tanto a la vida desarreglada que la persona está llevando y como que le cobra tanto un cambio de vida, que la persona prefiere negarlo y seguir viviendo así. Pero lo triste es que ojalá no se dé cuenta muy tarde de la realidad y de lo que consciente y voluntariamente estuvo rechazando en su vida. Porque es así, la gente consciente y voluntariamente quiere rechazar. O sea, está rechazando el plan de Dios en su propia vida, o sea, en su propia existencia. Pero claro, o sea, no, y es que es evidente, ¿no? Tiene que haber un premio, pero también un castigo. No puede ser que todos tengan el mismo destino. Perdón, no sé en estos días, pero que está muy relacionado con ese tema en cuanto a un ejemplo lógico de por qué Dios crea el infierno, por qué el infierno existe. Un señor en un lugar público agredió a una señora y claro, se volvió noticia porque pues no debería hacer eso de ninguna manera. Es un acto para nada caballeresco. Pero el escándalo no paró ahí, sino que se llevaron los dos para analizar cuál fue la situación, el entorno y abrir todo el proceso legal, etc. Y una de las cosas que entró en el proceso legal es que los dos fueron llevados en el mismo vehículo al lugar a solucionar el problema, cuando podría presentarse otra agresión. Y el agresor. Exactamente, no debería ser eso. Hace sentir mal a la propia víctima. Claro. No puede ser
que Dios dé el mismo destino a una persona que mató al otro, digamos, y los dos se terminan encontrando en el cielo. No sería, Exactamente. Dios no sería justo. Hay un ejemplo crudo, pero lo da también el padre Roger Marín, pero es más similar a esto. Alguien que quiera atentar contra la castidad de una doncella, una dama, va y le clava el puñal porque ella se niega, como pasó con muchas mártires del Imperio Romano. Ujú. Clavó el puñal y la pobre murió, pero limpia no consintió en pecar. El otro, tan obstinado y tan empedernido estaba en su pecado que mató porque no quisieron pecar con él. ¿Van a ir los dos al mismo lugar eterno? No tiene sentido. No es justo. No tiene sentido. Así como se habla que Dios es misericordioso, Dios es la misericordia, al mismo tiempo Dios es justo y eso tiene que ser ponderado a la hora de premiar o castigar. O sea, Sí, realmente claro. hay un castigo. Naturalmente. Es justamente una de las cosas que impactó muchísimo a Monseñor Juan, ¿se acuerda? Ese hecho lo hemos contado aquí muchísimas veces, pero recordar ese principio. La pena está proporcionada al ofendido, Claro. ¿sí? Cuando él sale del salón, que los alumnos le dicen al profesor que no creían en el infierno, el profesor les da las pruebas del infierno y dice, bueno, si usted le pega una bofetada a su compañero, ¿qué pasa? No, tendré una reprensión. Pero si le pega a un profesor, no, ahí el problema va a ser mayor. Y si le pego al rector, es la misma ofensa, pero la pena va a venir proporcionada al ofendido. Claro. Ahora, una vez que el ofendido es un ser infinito, la pena es eterna. Exactamente. Eterna, porque en intensidad no puede ser infinita porque ningún ser la aguanta, la Claro. resiste. Ujú. Entonces la manera de suplir esa intensidad eterna es una duración eterna porque es hecha cometida contra un ser eterno y vale la pena aclarar porque eso, bueno, lo vamos a ir hablando, pero obviamente porque la persona quiso morir consciente y voluntariamente en pecado, en enemistad con Dios, sin querer la reconciliación. Entonces, pues, estuvo viviendo toda la vida rechazando un ser eterno, muere rechazando un ser eterno, pues su castigo es eterno también. ¿No? Ay, padre, pero es que la persona no pecó eternamente. Es que hasta en la justicia humana, la pena no se aplica al tiempo que duró cometiendo el crimen. Es de acuerdo a la gravedad del crimen. Claro. Sí, claro, un homicidio. Tiene sentido común, tiene lógica. Un homicidio duró 30 segundos menos y la pena puede ser de Puede ser hasta años. puede ser pena cadena perpetua. Ujú. Piensa la gravedad del crimen. Entonces, padre, tenemos como fuente de la existencia del infierno, entonces, pues, esas tres que son autorizadas, tanto la Sagrada Escritura, el Magisterio, la tradición. ¿Tenemos alguna cita que nos pueda dar? Y mira, aquí dice sobre la existencia del infierno. Es curioso, pero estudiando un poco más sobre el tema, pero es de los dogmas que más citas contiene la Sagrada Escritura. De los que más. Sí. E incluso se podría hacer casi que un librito solamente con citas sobre el infierno. Y está todo clarísimo ahí. Dice que el fuego tiene, el infierno existe, que tiene fuego, que es eterno, etc. Entonces, bueno, aquí hay alguna selección muy bien hecha, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Entonces, ahí ya después pueden buscar y confirmar. Pero del libro de Judith, capítulo 16, versículo 20. Recuerden solo para que contextualizar, Judith fue aquella mujer que salvó al pueblo de Israel porque vino Holofernes, iba a invadir el pueblo, iba a acabar con ellos y ella lo engaña y le quita la cabeza. Ajá. Ella le quita la cabeza. Que es una prefigura de Nuestra Señora, ¿no? Sí, que aplasta al demonio. Sí, que acaba. Entonces dice el libro de Judith, capítulo 16, versículo 20. Hay de las naciones que se levantan contra mi pueblo. El Señor omnipotente los castigará en el día del juicio, dando al fuego y a los gusanos sus carnes, y gemirán de dolor para siempre. Bueno, Isaías también tiene muchos. Entonces, por ejemplo, capítulo 13, versículo 14. Perdón, capítulo 33. Los pecadores de Sión se espantarán y temblarán los impíos. ¿Quién de nosotros podrá morar en el fuego devorador? ¿Quién
habitar en los eternos ardores. Isaías también, capítulo 66, versículo 24. Y al salir verán los cadáveres de los que se rebelaron contra mí, cuyo gusano nunca morirá, y cuyo fuego no se apagará, que serán objeto de horror para toda carne. Una última del Antiguo Testamento, el profeta Daniel, capítulo 12, versículo 2. Las muchedumbres de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para eterna vergüenza y confusión. O sea, es clarísimo, clarísimo. Y en el Nuevo Testamento, pues mucho más aún, ya son palabras de nuestros directamente de los labios divinos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una que es así como prototípica, de San Mateo, capítulo 25, versículos 41 al 46. Apartados de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Si continúo más adelante, el último versículo 46, e irán al suplicio eterno y los justos a la vida eterna. Está San Lucas, capítulo 12, San Marcos, capítulo 9, versículo 43, San Mateo, capítulo 13. O sea, no hay excusa. O sea, realmente sí. En la Sagrada Escritura está fundamentado. Exactamente. El Apocalipsis, etcétera, etcétera, etcétera. No, interesante. Es muy importante porque es la primera objeción que se pone. Claro. La segunda objeción que uno escucha comúnmente es que el infierno es un estado de espíritu. Sí, de hecho fue una cosa que dijo el propio Su Santidad, San Juan Pablo II, él mencionó eso, que el infierno es un estado de espíritu. Sí, es verdad, pero estamos hablando de que aquí el padre Jorge Loring pone un ejemplo, ¿sí? Yo puedo destruir una calculadora, no puedo destruir una tabla de matemáticas. Porque la calculadora es física y la tabla de matemática pues es más bien espiritual. Sí. Por así decir. Digamos. Por así decir, exactamente. Y es a eso que él hacía referencia de un estado de espíritu. De hecho, el infierno se vuelve un estado de espíritu que ya se va tomando aquí en la tierra, que ya se va tomando en esta vida que tiene una repercusión en la vida eterna. Exactamente, sí. Pero es precisamente sobre ese punto que es un lugar. Es dogma de fe también, es verdad declarada por la Iglesia. Ese fue el concilio de Letrán, si no estoy mal. Pues bueno, ha sido varios a lo largo de la historia que han definido sobre el infierno, porque han sido muchos los herejes que se han levantado, gnósticos, albigenses, en fin, todo ese tipo de gente, ya sabemos, libertinos, etcétera, etcétera, se han opuesto y bueno, la Iglesia pues ha definido con claridad. Bueno, otra objeción que se pone es que listo, sí, el infierno sí existe, pero está vacío por la misericordia de Dios. ¿Cómo queda ahí esa situación? Sí, pues sería absurdo, ¿no? Sí. Sería ridículo. Ajá. Por el mismo principio, una persona que... Porque es que aquí está la cuestión. Dios no obliga a nadie a pecar, como tampoco nos obliga a nadie a practicar la virtud. Es la persona que usa de su libertad para ofender a Dios, consciente y voluntariamente. Entonces la persona muere la vida entera rechazando la gracia de Dios, rechazando la conversión, rechazando el arrepentimiento. Deliberadamente rechazó a Dios porque quiso entregarse a placeres ilícitos y pecaminosos. ¿Cómo va a estar vacío el infierno si la persona murió sin arrepentirse, sin pedir perdón y sin querer cambiar de vida? Claro. Entonces vuelve lo mismo, o sea, es el destino eterno de tanto de bandidos como de buenos va a ser el mismo por la misericordia de Dios, no, porque sería un absurdo. Dios sería incoherente y sería una falta de respeto a su propia gloria, Claro. que el que lo estuvo ofendiendo toda la vida, Dios le dé un perdón sin que la persona se lo pida. La persona no puede ser, es un principio de contradicción, que es lo que enseña Aristóteles. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Por ejemplo, tengo aquí un libro. Yo no puedo decir que esto es un libro, pero que no es un libro.
al mismo tiempo, no puede ser. O puedo decir que esto es un libro, pero también es un elefante. No, es o es. Con Dios lo mismo. Yo no puedo decir que soy amigo de Dios, pero a la vez soy enemigo. Soy amigo porque Él me perdonó, pero soy enemigo porque no estoy arrepentido y lo quiero seguir ofendiendo. No tiene sentido. Entonces, perdón, la iglesia no define quién está en el infierno. Eso, exactamente. Que no se sabe. Bueno, Judas, ¿no? O sea, es una sentencia muy probable, Ajá. incluso por palabras del propio nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Él dice, más le valdría no haber nacido. A las tantas se refiere al hijo de la perdición, Uh-huh. etc. Pero con claridad no se sabe. O sea, hay teorías, hipótesis que han sido pues ya revelaciones privadas de santos, etcétera, o exorcismo, como que se manifiesta el personaje. Pero decir con claridad quién está, no se sabe. Pero que hay almas, pues muchísimas. Tanto así que, Claro. o sea, Nuestra Señora en Fátima les mostró el Fue infierno. sobre eso, ¿no? Claro. Y ellos, los pastorcitos, veían que caían almas en cantidades. Decían, caían más almas al infierno que hojas caen en otoño. Y decían, Y Nuestra Señora aclaraba que la mayoría de esas almas que estaban cayendo en ese momento en que los niños estaban viendo el infierno eran por causa de la lujuria. imagínense. O sea, ya eso desde la Edad Media, Papa San Gregorio VII, él decía que la lujuria es el pecado que más almas lleva al infierno. Impresionante. Es el pecado que más engaña, ¿no? Y Sí. que hace perder en el hombre esa capacidad de trascendencia. Claro. Porque la búsqueda de un bien terreno repetido que apaga la idea de... Embrutece a la Sí. persona. Interesante, padre. La verdad, el podcast de hoy, el tema era otro, ¿sí? Pedí para cambiarlo porque me impactó mucho una cosa que leí en estos días, la semana pasada, leyendo el diario de Sor Faustina, que a Sor Faustina Kowalska que se le aparece Nuestro Señor de la Divina Misericordia. Le confieso que tenía un pie atrás, unos 2 pies atrás, con este tema de la misericordia, justamente porque mucha gente deturpa la Claro. misericordia de Dios y como si fuese una misericordia injusta, por decirlo así. Es que ahí es donde, claro, ahí es donde tiene aplicación esa frase de que la misericordia condenó muchas almas. Es la misericordia mal entendida. Porque mucha gente, no, Dios es misericordioso, entonces sigo pecando y no a cambio de vida. Pues no, porque se va a encontrar con la justicia divina. Entonces, yendo a esa fuente de Sor Faustina, de lo que realmente nuestro Señor le revela a ella, ya estamos hablando dentro de la iglesia, el don de la mística, ¿no? Que se ha manifestado a lo largo de la historia de la iglesia y que tiene su autoridad también. Obviamente no es la autoridad que tiene el magisterio, la Sagrada Escritura, la tradición, pero muchísimas cosas que Dios, el Espíritu Santo ha revelado por medio de la mística, no propiamente como una revelación para completar la revelación. El catecismo nos enseña que la revelación ya está completa, sino para explicitar cosas de la revelación. Pues yendo a la fuente de lo que es la misericordia de Dios, el Señor de la Divina Misericordia, de las primeras cosas que nuestro Señor menciona es que quiere que el mundo conozca su misericordia para que se pueda beneficiar de ella antes de que Él venga como juez. Viva esa misericordia, se beneficie de ella cumpliendo las condiciones de la misma. Es decir, esa misericordia está condicionada. Condicionada. Y más adelante, que fue lo que me impactó recientemente, nuestro Señor le lleva a Sor Faustina al infierno. O sea, el Señor de la Misericordia lleva a Sor Faustina al infierno. Y ella dice que identificó en el infierno 7 penas que todo precito va a tener. No importa cuál sea la causa de su condenación. Esas 7 las va a tener. Y a partir de la 8ª ya son penas aplicadas a la causa de su condenación. A un pecado concreto, etc. Pero 7 penas que no se salva, que de esas no se salva y las va a tener que sufrir. Interesante, sí. Y es, digamos, ¿por qué la iglesia no prohíbe ese tipo de revelaciones privadas y por el contrario lleva a la gloria de los altares a, por ejemplo, Santa
Faustina, que tuvo esa revelación. Y bueno, tantos otros santos que tuvieron revelaciones del infierno, que estuvieron también de alguna manera allá, San Juan Bosco, Santa Teresa, que vio su lugar en el infierno si ella no fuera santa. Porque nada de eso contradice la revelación, nada, no contradice de ninguna manera, por el contrario, como que aclara más y como que ayuda a creer con más fe lo que, y sí, como está enteramente de acuerdo y se compagina plenamente con lo que ya fue revelado. San Juan Bosco, que el ángel lo lleva, ¿no? Al infierno sí. y le dice para tocar la puerta del infierno, solo la puerta. Que era la última. La última, él dice sí. que había como 1000 puertas, Ajá. por así decir, grados diferentes de tormentos, de mayor intensidad. Él tocó la más suave. La más suave. La externa. Y él dice que él no quería. El ángel le coge la mano y ¡pah!, le apoya la puerta y él da un grito de dolor y se despierta, porque las revelaciones privadas de San Juan Bosco eran en la mayoría en sueños. Y él se despierta del dolor y tenía toda la mano, toda la palma de la mano quemada. Sí. Quemada. Dicen las crónicas que el olor a carne quemada perduró casi una semana en la habitación de él. Y todos los que dormían en el mismo corredor de habitaciones donde él estaba, todos escucharon el grito de él. Ay, no. Impresionante. Entonces no sé si hacemos una breve pausa y ahí vemos esas siete penas por las cuales debe pasar todo presito. De repente algunos se asusten o se desconecten a partir de la pausa, tengan miedo de continuar, pero es importante. Por tanto, porque el infierno salvó muchas almas. Exacto. En ese sentido, pensar sobre esto hizo que muchos pecadores dejaran su mala vida. Entonces, en breves instantes nos reencontramos. La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté. Acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted. Muy estimados amigos, salve María. Si usted está aquí en este programa es porque es un valiente de la fe. Continuó porque quiere escuchar. Sí, son realidades un poco duras de nuestra fe, pero que es mejor aprenderlas ahora para evitarlas a futuro. Hemos conversado con el Padre Jorge, quien nos acompaña el día de hoy, sobre el infierno, sí, la existencia, las pruebas que hay en las Sagradas Escrituras, como el propio magisterio lo deja bien definido en distintos concilios y bueno, que por tradición nosotros mismos sabemos que es algo que hasta en la propia mística encontramos mención de esta pena eterna. Eterna como eterna es el alma una vez que es creada, ¿no? Es que no hay un santo canonizado o santa canonizada que haya negado la existencia del infierno. Todos lo admiten y muchos lo vieron. Sí, exactamente. Y bueno, para no ir muy lejos, lo mencionamos también, la propia Nuestra Señora de Fátima en la cuarta aparición lo mencionó y lo mostró a los tres pastorcitos. En la segunda. Bueno, hablamos de las objeciones que se levantan contra el infierno y justamente de las principales es que Dios es misericordioso. Y si vamos a encontrar un tema que habla a profundidad de la misericordia, pues propiamente su santidad el Papa Juan Pablo II se basaba en Sor Faustina para hablar de la misericordia. Además que eran connacionales, sí, exacto, polacos. Entonces, de Sor Faustina, de su diario, el diario de la Divina Misericordia de Sor Faustina, muy bueno, que quien no lo haya leído, es un poquito largo, pero bastante interesante, muy informativo. De allí ella nos muestra una revelación que le hace nuestro Señor, la lleva hacia el infierno para que cuente lo que vamos a leer ahora. ¿Sí? Son 7 penas
que ningún presito es el que está en el infierno, que ningún presito se va a librar. ¿Sí? Entonces, Padre, sí podemos desenvolver cada una de estas penas, lo que significa, porque Sor Faustina lo menciona meramente, pero teológicamente hablando eso está muy bien sustentado y tiene una profundidad propia a un dogma de fe. Primero, ¿sí? Primera pena, que todo presito, cualquiera que entró allá, va a sufrir esto. Pérdida de Dios, es decir, lo que en teología conocemos como la pena de daño. ¿Qué es esto? Pena de daño, exactamente. Pena de daño. Bueno, es el peor castigo que puede sufrir un condenado y que sufren también los demonios. Es lo que más atormenta, es lo que más hace sufrir. Y es que todos fuimos hechos por Dios, todos, tanto los ángeles como los seres humanos. Y bueno, Dios nos hizo, creó nuestra alma de una naturaleza inmortal, porque fue por pura bondad de Él que nos creó y que Él nos quiere hacer participar de su felicidad eterna en el paraíso. Por eso, en fin, nos hizo eternos, precisamente con esta finalidad. Pero cuando la persona lo rechaza constantemente, rechaza ese amor de Él, rechaza la sangre que Él derramó, muere obstinadamente rechazándolo, odiándolo, pues bueno, esa alma es eterna, no se va a destruir, va para el castigo eterno. Pero por naturaleza, el alma nuestra espiritual, como también los ángeles, tenemos una sed de Dios y tendemos hacia Él. Exacto. Y es la peor pena porque es la mayor pérdida que un ser puede tener. O sea, perdió a Dios, perdió la razón de ser de su existencia, perdió, o sea, ¿qué más podemos perder que al propio Dios? Una de las cosas, de las 1000 cosas que hacían, ¿no? Cuando en las guerras se crearon estos campos de concentración para quebrar psicológicamente a los prisioneros de guerra, a veces les hacían cosas que eran absurdas, ¿no? Los llevaban a una caminata lejísimos, todos con picas, con palas, empezaban a hacer una excavación profunda, llegaba el que estaba de guardia, medía, no, más profunda, en un terreno súper pedregoso. Casi que ellos pensaban que estaban montando una nueva trinchera para un ejército que iba a venir. Ahí mide el horario, calculando un poco el camino de regreso y dice, no, así ya está bien. Sacaba un papel del bolsillo, lo arrugaba, lo botaba, ya pueden enterrar. Horas de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, y de repente era para que el otro botase un papel del bolsillo. Era medio frustrante, o sea, ¿para qué hice todo esto? ¿Cuál es el sentido? Ahora, imagínese esa sensación con su vida. O sea, tuve tantos años de existencia para ganarme el cielo porque era un estado de prueba. ¿Y dónde estoy? Uh-huh. Uf. Y bueno, eso sí es lo que enseñan los santos. San Ignacio de Loyola lo deja muy claro. Recibió lo que usted buscó en su vida, lo que usted quiso. Bueno, lo que usted escogió libremente fue eso. Retiro de San Ignacio de Loyola contempla el infierno, pero ¿no? No, claro. Y él habla clarísimamente sobre las meditaciones del infierno. No sé si usted se acuerda de ese retiro, lo hicimos juntos no me acuerdo cómo se llama esta casa de retiros. Sí, en Bogotá, Pedro Legario. Y San Ignacio le hacen la composición del lugar. Usted imaginarse en el infierno. Ajá. Y usted, conociendo sus obligaciones de Estado, cree las penas que usted merecería en el infierno. ¡Qué susto! Y uno siempre va a pensar equivocadamente y Dios es la justicia perfecta, ¿no? Sí, tal cual. Entonces... Mucha gente hace muchos retiros hoy día, pero escucho pocos que meditan sobre el infierno y viene muy bien. Y es un error grave porque eso hasta Pío XII lo decía, que él lamentaba que los predicadores no hablaran sobre el infierno, porque es necesario alertar a las almas del peligro que están corriendo. Y fue lo que de hecho Nuestra Señora le dijo en Fátima a los pastorcitos. Ella dijo, mire cómo Nuestra Señora mide las palabras, ¿no? Claramente. Ella no dijo, esto no es un lugar etéreo, no es un símbolo donde van los pecadores. Dijo, este es el lugar donde van las almas de los pobres pecadores.
pobres no en el sentido pobrecitos se condenaron porque no, son malos, son corrompidos como los demonios, no se les tiene compasión. Pobres en el sentido que no tienen nada, perdieron todo. O sea, uno puede perder su fortuna, pero si se fue al cielo es mucho más que cualquier multimillonario. Ahora, Si fue al infierno, perdió todo, es un pobre, la pobreza por excelencia. Y ese es el lugar donde van las almas de los pobres pecadores. ahora eso que usted dice de que el propio púlpito debería utilizarse para hablar sobre ese tema es Claro. importante. Claro. Recuerdo esa profecía, es un poco fuerte, no la voy a contar toda porque tal vez nos desviamos de nuestro tema, pero era una visión de esta santa que recibe esta revelación, que era Sor Mariana de Jesús Torres, si no estoy mal, que veía multitudes señalando a los sacerdotes, diciéndole, Sí. ustedes sabían y no nos dijeron. Ustedes El Santo sabían Cura y no también nos habla dijeron. mucho de eso. Y él dice, por ejemplo, sacerdotes o padres de familia que llevarán un susto en la hora de su juicio porque sus hijos le estarán apuntando y diciendo, usted no me advirtió del infierno, usted no me corrigió, me condenó por su culpa. Serísimo. O sea, por su culpa, en parte porque Claro, me faltaron... Nadie se condena sin culpa Ajá, propia, ¿no? exacto. Nadie peca sin culpa, Eso es. a nadie lo obligan a pecar, pero entonces esta es la pérdida, pena de la daño, pena de daño, la privación del bien absoluto que al es cual Dios. tendemos. Ujú. Y lo más triste es que la persona siente esa aspiración hacia él, pero lo odia, lo rechaza a la vez. Y siente el rechazo de Dios, ya se le acabó el tiempo, murió así, ya. O sea, imagínese usted sentirse rechazado de la persona que más ama. Eso no es nada Claro, en comparación al rechazo que va a sentir el alma de Dios. exactamente. Y ya con esto viene concomitante naturalmente, pues la pérdida también de la convivencia con Nuestra Señora, Ah, no. con los ángeles, Uy, no. con los santos, No, ni con pensar. todo. Solo el hecho que usted eternamente no va a poder convivir con Nuestra Señora, ya eso sería... No poder decirle, Virgencita, ayúdame, Madre mía, se acabó, ya. No, olvídelo. No quiero ni Estaría pensarlo, bien. ahí sería muy duro eso. Segundo, porque el tiempo está corriendo. Continuo remordimiento de la conciencia. Está ese dicho alemán, no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Ujú. Aquel que no tiene la conciencia tranquila realmente nunca descansa. Hasta que no descarga eso. Ujú. Hasta que no descarga eso. ¿Cuántas personas llegan al confesionario y usted tuvo que haber tenido esa experiencia miles de veces? Personas que no se confesaban simplemente porque, ¿eso para qué? No creo en esto, ¿por qué lo va a decir? Los pecados son pecador más grande que yo. Pero por una razón, por una crisis que están pasando, como que no vieron más salida que, bueno, de repente ahí, ya que no encuentro salida en ningún lado, de repente esto sirve de algo. Se confiesan y usted les dice, ¿cómo está? ¿Está mejor? Sí, yo no sabía que esto era tan fuerte. Ujú. Descargué todo lo que tenía en Sí, mi conciencia. sí, sí. Sentí que se me quitaron toneladas de encima, descansé, es el día más feliz de mi vida, siento que voy a volar, la cantidad de manifestaciones de alegría, y pues en el sentido contrario también, ¿no? Cuánta gente que va escondiendo cosas y esconde, no es sincero, y tiene ese remordimiento ahí, y es lo que nuestro Señor dice, y que Santo Tomás por ejemplo, lo aplica, cuando él habla del infierno, dice el gusano que no corroe. Ujú. A esa alusión, a esa conciencia que está siempre diciéndole, usted está aquí por su culpa, usted Por sabía esto, que debería haber hecho, por aquello. usted no debería haber hecho. Muchas personas que han tenido esa experiencia de cruzar el umbral de la muerte y que por misericordia de Dios han regresado tanto porque o no estaban listas o porque esa experiencia iba a ser un bien a otras almas, como una señora Gloria Polo. Dicen que al morir, entre comillas morir, pasa la película de toda su vida. Sí. Pero ese pasar la película de toda su vida es un pasar de la película de toda su vida en los ojos de Dios. Es decir, Exactamente. con el grado con que Dios está viendo nuestros actos, con la gravedad con que Dios está viendo nuestros actos. Es decir, es una conciencia clarísima de si fue bueno o fue malo determinado acto. En Exactamente. cuestión de un segundo, la persona ve toda su vida
sin acomodaciones, Sí, sin nada, relativismo. Es exacto. la visión Sin justa, racionalizaciones. perfecta. Y esa visión permanece en el infierno. Exactamente, sí. Que eso también es una verdad, digamos, de fe, que el condenado no pierde su conocimiento que tuvo en la tierra. Todo lo que haya aprendido no lo pierde. Por lo tanto, él sabe y sufre más sabiendo que él podría haberse salvado, que podría haberse confesado, podría haberse arrepentido, que se hubiera cuidado a la Virgen, ella lo hubiera ayudado para salir de su mala vida, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo va a perder nunca. Va a estar ahí el gusanito roedor. Y cargando las No, consecuencias de esos actos. Por Mm. ejemplo, un artista que pintó una inmoralidad, Eso es muy serio. Sí. va a pesar durante toda la eternidad todos los pecados impuros que fueron cometidos por Por su causa de- obra de arte, entre comillas. Exactamente. Él va a pagar por eso. Eso es muy serio, es muy grave. Una persona que presta su cuerpo para hacer pecar, ya sea por fotos, sea por cosas, va a tener que prestar cuentas a Dios. ¿Cuántas personas la persona ni tiene hoy en día con esta cosa de, Redes sociales y todo o sea, eso. eso se extiende por cuántos lugares, a cuántas personas hace pecar? ¿Cuántos podrán irse al infierno porque murieron sin arrepentirse de eso? Entonces, claro, todo tiene solución. Acomiéndese a Nuestra Señora, pida perdón, pida ayuda, haga algún sacrificio, alguna penitencia por... Todo tiene perdón, todo. Pero si la persona muere sin arrepentimiento, bueno, por eso el infierno también tiene grados, intensidades. Hay gente que peca más gravemente que otras. Esa visión de San Juan Bosco que es terrorífica, pero muy seria, que él decía que él veía en el infierno, él veía el mar de fuego y almas como que caminaban sobre ese mar de fuego. O veía otras que habían pecado más que estaban sumergidas en el fuego. Y las que estaban sumergidas en el fuego pisaban sobre las cabezas Ay. de otros que estaban más abajo. Y esos eran sobre todo sacerdotes que se habían condenado, los peores. Bueno, nuestro Señor lo Sabían dice, más. ¿no? Como aquel que cambia una de estas verdades advierte, ¿no? El Sí. sacerdote tiene esa misión de conocer, no está dispensado, es una ignorancia culposa si no sabe esto a profundidad para advertir a los fieles sobre esto. Si no, o sea, ¿No? creo que principalmente sobre un ministro. Y en ese sentido, bueno, tenemos el patrón de todos los sacerdotes, Santo Cura de Ars. ¿Cuánto él habló sobre el infierno? Sí. ¿Cuánto advirtió a las almas sobre eso? El Padre Pío. En fin, aquí nos podemos quedar hablando solamente de lo que los santos han hablado sobre el infierno. Es un tema inabarcable. Entonces ese remordimiento que va quedando eternamente va acompañando al precito como la segunda pena que debe sufrir, Muy feo. Sí, Sí. una persona, por ejemplo, que tenía que tenía la autoridad para aprobar o desaprobar una ley que era pecado, no es pecado. Una ley pecaminosa. La aprobó. Ujú. Todos los pecados que se cometen por esa ley quedan a nombre de la persona Es grave, también. claro. Es gravísimo. En fin, no se me ocurre un ejemplo, pero está dentro de esta segundo punto que revela Sor Faustina. Tercero, aquel destino que no cambiará jamás. No me acuerdo quién era padre, pero que en el infierno él había visto un reloj que decía que era como una especie de péndulo que se Sí. movía entre dos palabras. Puede ser que me equivoque, pero tal vez San Ignacio lo menciona en alguna, pero no estoy seguro. Que Pero decía, ¿cómo era? Nunca, nunca, jamás. Nunca, jamás. Nunca, jamás. Muchas veces cuando la persona está pasando por una enfermedad y está por una situación difícil, el médico le dice, mire, en cuestión de 2 semanas, un mes, eso ya como que sí, alivia. alienta un Cuando poco. la persona sabe que tiene un tiempo, que acaba. Acaba. Esos entrenamientos militares, por ejemplo, uno escucha que los instructores le dicen a los otros, mire, esto en algún determinado momento va a parar. O sea, piense en que en determinado momento va a parar. Claro. Ay, Precisamente no. una de las cosas que más hace sufrir al ser humano es la incertidumbre por cuánto tiempo. Ajá. ¿Cuánto va a sufrir esto? ¿Cuándo va a hacer esto? Bueno, el infierno no Nunca, tiene fin. jamás. Nunca, jamás acabará. Nunca. Nunca saldrá, jamás acabará. Nunca. Tremendo. Horrible. Ay, padre, qué injusticia. Bueno,
Entonces, todos somos tan santos, tan virtuosos que merecemos un premio eterno también, o sea, al cielo eternamente. Eso a Dios no se lo recriminamos, ¿no? ¿Por qué me premia eternamente? Cada uno recibe, repito, lo que escogió, libre y voluntario. No, y es justicia, pero al mismo tiempo también viene misericordia, porque muchos precitos en muchas revelaciones le dicen a los santos que han tenido este don místico, dice, y aún aquí soy consciente que Dios actuó misericordiosamente conmigo. Ah, sí, porque eso es evidente. El rigor de la justicia divina podría ser muchísimo más intenso. Es lo que explica Santo Tomás, o sea, pues tiene su lógica. Ningún ser creado aguanta una intensidad infinita de sufrimiento. Desapareceríamos. Entonces Dios mitiga lo que la persona realmente debería porque pecó contra un ser infinito. Y lo que pasa es que estamos todos vivos, estamos en tiempo de prueba. Cuando llegó la muerte, se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Ese es el punto. Entonces, toda la vida estuvo rechazando la misericordia. Ya lo siento. Ya su alma es eterna. No se va a poder acabar, no se va a destruir jamás. Aunque quisiera, va eterno. Por eso la Virgen también aclaró, el fuego es eterno. En fin, es dogma de fe. El infierno es eterno, es verdad definida por la Iglesia. Y las citas, bueno, ya leímos, ir al fuego eterno, etcétera, son muchísimas citas de la Biblia. No, y esto está alineado con la misericordia, justamente lo estamos sacando de aquí, el diario La Misericordia. Quien quiera conferir puede. 741, artículo 741 del diario de Sor Faustina. Allí habla de estas siete penas. Avancemos, Padre, que el reloj nos va a ganar. Vamos por el cuarto, ¿no? Sí. El fuego que penetra en el alma, pero no aniquila, terrible tormento, es espiritual, incendiado por la ira de Dios. Sí. Bueno, entonces en cuanto a esto, digamos que no hay una definición propiamente sobre la naturaleza propia de ese fuego, que es un fuego y que consume, si es sabido, y bueno, está dicho, no metafóricamente, algunas cosas sí, pero está dicho muchísimas veces a lo largo de la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, que es fuego, fuego, fuego. Y Nuestra Señora dice, también en Fátima, cuando le muestra a los pastorcitos del infierno, que es bueno releer las palabras de ella, vale mucho la pena, y que están las fotos de los pastorcitos después de que vieron el infierno. Y Nuestra Señora les enseña esa oración que casi todos rezamos después de cada misterio. Líbranos del fuego del infierno. Nuestra Señora nos dice, líbranos de ese estado de alma que es parecedero y que es en esta tierra. No, ya deja clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y el infierno existe y hay el peligro de caer ahí. Entonces, líbranos del fuego del infierno. Y San Ignacio de Loyola dice que es un fuego inteligente, porque hace sufrir a la persona en las partes donde ella más hizo sufrir, y donde más hizo sufrir a Dios, donde más pecó, con lo que más pecó. Entonces, una persona, por ejemplo, no sé, fue ladrona el tiempo entero, no se arrepintió, sus manos van a sufrir más que cualquier otra parte de su ser. Todo el ser va a estar sufriendo porque eso lo enseña, eso sí, la doctrina católica, y Santo Tomás lo explica muy bien, independiente cuál sea la naturaleza de ese fuego, ¿no? Que muy probablemente es diferente al de la tierra, un fuego mucho más eterno porque de alguna manera misteriosa que sobrepasa, los designios de Dios sobrepasan nuestra limitada inteligencia humana, pero es un fuego que también es espiritual porque castiga el alma. Exacto. Mientras no resucitemos, que todos vamos a resucitar para gloria eterna o para castigo eterno, que se salvó ya se salvó, estará en el cielo siempre, el que se condenó está en el infierno para siempre, resucitaremos y en cuerpo y alma ya se padecerá el tormento en el infierno o la gloria en el cielo. Pero mientras no haya esa resurrección, el alma sufre también. Obviamente, como que el alma entera es tomado, eso lo explica San Ignacio de Loyola, que es como que ella entera es tomada por una sola llama, y que es probablemente sentir el rigor de esa justicia divina sobre ella, y pues lo que ella mereció por lo que libremente escogió. Y pues él dice lo mismo que dice aquí Santa Faustina, es un fuego que consume sin consumir. Sin aniquilar. O sea, la persona siente que ya no, pero no se extingue, no se pulveriza, no. Uy, no, horrible. Padre, que dice una cosa que
que podría levantarse como una objeción. Incendiado por la ira de Dios. ¿Cómo así? Ira de Dios. Dios puede tener ira. ¿A qué hace referencia? Porque no podemos decir que la gula de Dios, la pereza de Dios, la envidia de Dios, el orgullo de Dios. Aquí dice la ira de Dios. ¿A qué hace referencia esa ira? Sí, bueno, pues obviamente es su justicia divina, porque recuerden esa frase famosa, Dios ama al pecador, o sea, Dios quiere la conversión del pecador, pero Dios odia el pecado, obviamente. Cualquier persona buena, cualquier persona virtuosa, si vamos a ver la vida de los santos, todos tenían un deseo enorme de salvar almas, pero con el mal eran implacables. Obviamente porque eso es una muestra propiamente de su santidad. Si hay algo que está ofendiendo a Dios, si hay algo que lo ofende, que lo humilla, que lo desprecia, eso es digno de rechazo, eso es algo digno de odio. Y bueno, claro, el pecador empedernido, pues esto suena muy crudo, pero es la verdad. Dios no puede burlarse de su propia sangre. Nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a encarnarse, a dejarse amarrar en una columna, ser despedazado con una flagelación terrible. Todo eso por amor a nosotros, para salvarnos. Crucificado, coronado de espinas, crucificado, derramar hasta la última gota de sangre. Y nos importa cero eso, por el contrario, lo hacemos objeto de burla, de risa, blasfemamos contra Él, nos burlamos de Él. O sea, cuando la persona muere así, en ese estado de odio, porque esto es doctrina católica, el pecado mortal en el fondo es un acto de odio a Dios y nos hace enemigos de Dios. Bueno, ahí tiene eso. Esa ira es una indignación. Es una santa indignación, porque además recordemos que en psicología las pasiones, no la pasión entendida en el sentido, digamos, de concupiscencia que arrastra el pecado, sino las pasiones de sí son neutras. Por ejemplo, la ira. Entonces, cuando es aplicada para el bien, por un bien superior que está siendo ofendido, pues obviamente no es pecaminosa. Claro. Quinta. Oscuridad permanente. Un horrible olor. A pesar de la oscuridad, los demonios y las almas condenadas se ven mutuamente y ven todos el mal de los demás y el suyo. El pecador siempre... El alma cuando peca quiere ocultar el pecado, ¿no? Quiere que no se sepa, que nadie se entere. Pero aquí en el infierno todo mundo va a saber. Sí, es terrible. Eso ya hace parte, digamos, que la doctrina católica lo cataloga como la pena de sentido. Ya no es la pena de daño, es una pena de sentido. Y es propiamente ya las penas que espirituales y físicas que padece el alma, que siente el alma. Y una de esas es precisamente la pérdida de la luz divina que van a tener los bienaventurados y las propiedades del cuerpo glorioso, claridad, agilidad, sutileza, etc., impasibilidad. Entonces la persona perdió esa luz, vive en tinieblas perfectas. Por eso también hay muchísimas menciones al infierno en las Sagradas Escrituras que hablan de las tinieblas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí. Sexto. Uy, sí, qué asco. La compañía continua de Satanás. Si hay veces hay personas que repelen por su forma de ser, despiertan cierta antipatía. Que estar al lado de un demonio debe ser la cosa más espantosa, asquerosa que le puede pasar a usted. Horrible. Ya solo pasar un susto por una situación X en una casa, ya es horrible. Ahora imagínese. Ve algo, que pasó algo, bueno, allá. Y es bueno dejar esto claro, Miguel. La persona llegó allá porque lo quiso, voluntariamente. Voluntariamente. Eso nadie se condenó porque no sabía, eso no existe. Cada uno es responsable por sus actos, uno sabe. Y, por ejemplo, eso fue en el año 2005, 2006. No, usted pensó iba a decir en 1200, ya así pensando. No, esto es... pues lo digo porque me tocó vivirlo personalmente. Estábamos en San Andrés, no paseando, sino en misión. Estábamos con la Virgen de Fátima. Y bueno, resumiendo mucho la historia, resumiendo muchísimo, llegó un huracán a San Andrés.
no me acuerdo cómo se llamaba. Y era, primero era tormenta tropical, pero entonces ya mandaron a tomar precauciones. Después ahí pues obviamente seguían el seguimiento de ese fenómeno y iban cada vez más alertando que la cosa iba empeorando. Llegó a ser huracán de categoría 3. Y me acuerdo, nosotros estábamos hospedados en un hotel que quedaba más o menos a una cuadra y media del mar, pero o sea, la playa era la distancia de una cuadra y media más o menos. Ya ¿Se estaba el mar. cancelaron las misas? Ah, no, claro, porque la isla fue decretado toque de queda, ¿no? Había solamente unos horarios en la mañana para poder salir y comprar víveres y el resto del tiempo era todo el mundo encerrado en su refugio. Los que lograron espacio en un refugio, los que no, donde los cogió. Entonces, nosotros nos tocó en el hotel y estaban todas las ventanas del hotel puestas con cinta para evitar que los vidrios salgan volando cuando llegara el viento. En fin, fue una experiencia muy interesante. Qué susto. Y el viento fuertísimo, lluvia y concomitantemente un calor horrible. A pesar del viento, un calor insoportable, húmedo. Bueno, el hecho es que una noche, me acuerdo, había una parroquia que quedaba atrás del hotel, en la cuadra de atrás. Entonces el padre dijo, por favor, vengan, traigan la Virgen. El hecho es que no había nadie, había 1, 2, 3 pobres almas y no más. Todo el mundo con mucho miedo. Y cuando se salió con la imagen de la Virgen, fuimos a pie porque era muy cerca. Uno de los hoteles de al lado tenía pues los balcones de las habitaciones. Había un personaje hablando por celular. Sí, aquí el huracán, aquí estamos encerrados, no podemos salir, ya los vuelos están cancelados, todo. Y cuando él vio el hábito religioso, la imagen de la Virgen, todo, dijo así en tono de burla. Sí, y aquí pues, ¿qué vamos a hacer? Me estoy preparando para irme al infierno. Le dijo así duro para que escucháramos. Y seguimos, le dimos importancia. La gente sabe, sabe. Ay, Dios. Padre, Entonces, en vez de tener la compañía de Dios, que el tiempo entero lo quiso salvar, que es eternamente, en fin, en el cielo es el lugar del premio, de la bondad, cuántos tesoros, cuánto Dios tiene, el cariño de la Virgen, el aprecio de ella, la alegría de nuestro ángel de la guarda. Llegaste, nuestros santos de devoción. creo que después de este podcast viene muy bien hablar sobre el cielo. Sí, pero mire que curioso, una vez el doctor Plinio hizo una serie de reuniones sobre el infierno. Sí, me acuerdo. Y después hizo otra sobre el cielo. Sí, ¿no? Y él dijo, voy a ser muy honesto con ustedes, les hizo más bien al espiritual cuando hablamos del infierno que cuando hablamos del cielo. Sí. Pero en el infierno, entonces, ¿qué va a tener? La compañía de todos los condenados que se odian mutuamente eternamente. Se odian. No existe caridad en el infierno. Y el demonio que lo va a estar atormentando por toda la eternidad, como él es, sin velos ni nada, horrible, inmundo. Padre, se nos acabó el tiempo. Solo para mencionar la séptima así muy rápida. Desesperación, el odio a Dios, las increpaciones, las maldiciones, las blasfemias. No, la persona puede presumir que si cayó en el infierno va a estar haciendo actos de amor en el infierno. No. El alma va a odiar a Dios. Claro. Sí, porque es que, repetimos, ya lo dijimos, pero el tiempo de prueba se acabó. Cuando la persona murió, si ya fue juzgada, ya no tiene. Entonces la persona que habitualmente a lo largo de su vida estuvo rechazando a Dios, rechazando la oportunidad de conversión, ya en la eternidad la persona se obstina en esa maldad, con pertinacia. Entonces ya eternamente va a estar odiando, rechazando y odiando tanto, que eso es también doctrina católica, que si Dios diera una posibilidad de la persona arrepentirse, lo rechazaría con odio, que no quiere. Claro. Y además, ¿por qué? Esto sí, mire, es inevitable, es una realidad. Todo condenado es profundamente orgulloso, como Satanás y sus ángeles. Supremamente orgulloso, porque condenó por orgullo, no quiso reconocer que estaba equivocado, no quiso cambiar de vida. Bueno, allá por orgullo van a querer odiar a Dios, lo odian, lo desprecian, lo humillan. ¿Cómo así que me va a arrepentir? ¿Me va a perdonar? ¿De qué? Odio eternamente. Uf. Ahora mire cómo ella termina, ¿eh? Infierno. Son palabras así que un poco de erizar. Dice ella: yo, Sor Faustina, por orden de Dios, estuve en el abismo del infierno,
para hablar a las almas y dar testimonio de que el infierno existe. He observado una cosa: la mayor parte de las almas que allí están son las que creían que el infierno no existía. Exactamente. Muy bien, eso lo van a encontrar en el Diario de la Divina Misericordia. Lo han dicho muchos predicadores sobre el infierno. A los que no creen, ojalá no se den cuenta muy tarde que realmente existía. Sí. Pues muy bien, sé que fueron cosas un tanto fuertes, pero es muy bueno que las escuchemos oportunamente, a tiempo, cuando aún nos encontramos en un periodo de prueba y están las puertas de la misericordia abiertas para la condición de la misericordia que menciona nuestro Señor. ¿Y cuál es esa condición? Una vida acorde a la fe. Claro. No se puede creer sin que se vea reflejado en las obras. Fe y obras van muy de la mano. Y recordar que, si alguien falló o pecó, existe la confesión, existe la confesión. perdón. Y Nuestra Señora dijo en Fátima, precisamente en la aparición del infierno, lo mostró. Dios, para salvar a las almas de este lugar, quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón. Tengámosle mucha devoción a ella. Exacto. Ella nos va a dar fuerza. Padre, no tengo fuerza para abandonar el pecado. La Virgen las tiene, pídaselas. Bueno, Padre, si usted puede dar una bendición a todos aquellos que nos acompañan, pidiendo el aumento de esa devoción al Inmaculado Corazón de María, que sean objeto de la misericordia de Dios, que esto sirva para que puedan prevenir caer en las llamas eternas del infierno. Exactamente, sí, que Nuestra Señora nos libre a todos de eso. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Salve María.